Bueno, continuamos con el apartado 3. Vamos a hablar del establecimiento de la monarquía liberal. Como sabéis, Fernando VII tuvo solo hijas, por lo tanto tuvo que derogar la ley sálica, que era la que impedía que reinaran las mujeres. Para hacerlo tuvo que apoyarse en los liberales moderados, en los que también se apoyó su mujer, María Cristina, que fue la regente desde el año 1833 a 1843. ¿En quién se apoyó? En los liberales moderados y sobre todo en el general Espartero, que era el líder de todos ellos. Los liberales moderados eran normalmente personas que provenían de la burguesía terrateniente, las clases altas, sector católico, ¿vale? Y fueron ellos los que permitieron que Isabel conservara su opción al reinado. ¿Por qué? Porque Carlos, el infante Carlos, el hermano de Fernando VII, estaba totalmente en contra de esa opción. Y de hecho, convenció a los absolutistas para que lo apoyaran y que él fuera el heredero del trono. Mientras tanto, los isabelinos, o sea, los partidarios de Isabel II, eran los que defendían pues, un sistema más liberal en España, pues acabar con los privilegios de la mesta, acabar con determinados privilegios fiscales, liberalizar el comercio y la industria, ¿vale? Eso no va a quitar que los defensores del carlismo declaren la primera guerra carlista, en la que se vieron sometidos por el general Espartero, ¿vale? Es ya en el año 1843, después de un periodo en el que se termina la regencia del general Espartero, cuando por fin Isabel II llega al gobierno con unos 14 años. ¿Vale? ¿Qué va a destacar de este reinado de Isabel II? Pues lo primero es el paso de un sistema absolutista a uno liberal y las desamortizaciones, que luego hablaremos de ellas. Durante el reinado de Isabel II se establecieron dos partidos políticos que eran los que llevaban el gobierno, el moderado y el progresista. Los dos partidos se fueron alternando en el gobierno, pero normalmente se alternaban de un modo fraudulento. ¿Por qué? Porque se manipulaban las elecciones para que alternaran uno y otro. De modo que muchas veces los cambios de gobierno se hacían por pronunciamientos militares o golpes de Estado. ¿Vale? De hecho, el gobierno de Isabel II fue continuo desde 1843 a 1854, en el que se produce un pronunciamiento en Vicálvaro, lo que se llamó la Vicalvarada, y durante esos 2 años hubo un gobierno que se llamó bienio progresista, ¿vale? Sin embargo, otro nuevo golpe de Estado permite que la reina Isabel II gobierne hasta 1868, ¿vale? Ahora nos vamos a saltar un poquito esto porque vamos a pasar a las desamortizaciones. ¿Qué eran básicamente las desamortizaciones? Pues querían eliminar toda aquella tierra que estaba en manos muertas. ¿Qué se entendía por las manos muertas? Por la nobleza, la iglesia y las tierras municipales. ¿Por qué? Porque entendían que esas tierras no estaban lo suficientemente bien explotadas y entendían que era un paso necesario para iniciar la revolución industrial en España. Básicamente, ¿qué querían hacer? Pues hacer un mejor reparto de la estructura de la propiedad, que estaba muy concentrada en muy pocas personas, por lo que generaba que la gran mayoría de la población del campo eran jornaleros, o sea, gente que se ganaba la vida trabajando en el jornal. Como había tantísima población que vivían de eso, los jornales eran muy bajos y esta gente vivía en unas condiciones miserables. Con esta venta de tierra, lo que buscaban era crear una clase media agraria, o sea, que esos jornaleros y esos campesinos pudieran comprar tierra y que se aportara ingresos al Estado, porque el Estado en aquella época tenía una crisis económica bastante importante. Para ello se hicieron dos grandes desamortizaciones, una la de Madoz y otra la de Mendizábal. ¿Pero qué sucedió? Que básicamente las desamortizaciones sucedieron en tierra de la iglesia y en tierras municipales. Las tierras municipales eran tierras esenciales para los jornaleros y los campesinos.
ya que de ahí podían obtener una gran cantidad de recursos, pues ya sea madera, caza, era donde se podía llevar al ganado a pastar, o por ejemplo donde podían extraer miel, o setas, o cualquier otro tipo de fruto que complementara su dieta. ¿Vale? No solo se quitó una gran cantidad de tierras comunales que eran fundamentales para esta población agraria, sino que además se creó un sistema de subasta público. ¿Qué sucedía? Que el que compraba las tierras era el que tenía más dinero. Lógicamente, de ese modo, los que compraban más tierras, ¿quién eran? Los que ya de por sí tenían mucho dinero y muchas tierras. Con lo cual, se acentuó aún más ese problema de concentración de la tierra. Y se acentuó aún más el problema entre una gran masa de jornaleros y una pequeña cantidad de grandes propietarios que podían explotarlo con su libre albedrío. De hecho, los grandes propietarios de tierras españolas no se preocupaban de modernizar. ¿Por qué? Porque contaban con una gran masa de jornaleros campesinos que estaban dispuestos a trabajar por lo que hiciera falta. De hecho, muchas veces eso conllevaba que muchos de ellos no pudieran comer el día que no trabajaron. ¿Vale? Tampoco se consiguió el objetivo de conseguir ingresos. ¿Por qué? Porque al crear este sistema de subasta pública, por la gente, cuando se llegaba a un determinado tope, que todas las personas, todos los burgueses y terratenientes que compraban sabían que era ese el tope que podían llegar, pues no tenían que empujar más. ¿Por qué? Porque no había nadie que podía competir con ellos. ¿Vale? ¿Esto qué provocó? Pues provocó el efecto contrario de todo lo que se buscaba. Ni hubo muchos ingresos, ni se creó la clase media agraria, ni eso pudo ser un acicate para la Revolución Industrial Española. Bueno, muchas gracias y terminamos.